Yo soy Julio M. Schilling, ¿me escuchan bien? Sí. Y en nombre de Patria de Martí, de Cuban American Voice y Alianza Democrática, les doy la bienvenida a otro simposio, un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposio por un mundo libre. En esta noche el tema va a ser el neoesclavismo castrista, el caso de Curazao, que fue un caso legal, una batalla legal muy importante que estableció un precedente que, si bien no impidió de todo el tráfico de personas del castrismo por medio de gobiernos, el envío a médicos y eso, sí frustró muchos negocios y entendimientos privados por asesoría de abogados que le dijeron: no te metas ahí porque mira lo que le pasó en Curazao. Antes de presentar a los panelistas y a darle los reconocimientos merecidos. Como ustedes saben, ayer partió una gran amiga nuestra, Rosa Leonor Whitmore. Muchos años juntos haciendo eventos, una gran persona, todos ustedes la conocen, una institución en la cultura cubana. Falleció ayer a los 93 años, lúcida hasta el último momento. Muchos de ustedes participaron con ella, porque ella fue más de 12 eventos, estuvo con nosotros, fue en efecto una editora de mi primer libro, siempre dando asesoría. ¿Qué les puedo decir? Les pediría por favor, que nos levantemos un momento de silencio. Muchas gracias y si no es mucho pedir, acompáñenme en el himno nacional. Al combate corred varias veces, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir. En la cuenca de oprobio sumido, del clarín escuchar el sonido, a las almas valientes correr. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey! El lunes van a hacer los servicios fúnebres, la misa, el servicio fúnebre y el entierro. A las 10:30, si no me equivoco, la misa va a ser en la iglesia St. Michael, que está en Flagler, la 29 Avenida. El velorio, están en todos los medios. Nosotros vamos a poner mañana o pasado en Patria Martí, pero están en todas partes. Va a ser, creo que en Woodlawn, el cementerio, y el velorio está cerca de ahí también, pero la verdad que no. De todos modos, va a estar disponible en los medios y es abierto al público. Y bueno, siempre la tendremos presente. Sí, si alguien dígale que puede tener con él. Les agradezco a todos la asistencia en esta tarde. Y hay dos personas que tengo que reconocer en cuanto a la preparación de todo esto. Y uno es Agustín Vázquez, documentalista, guionista, escultor, en fin, yo creo que de nuestros tesoros que no se han descubierto a su profundidad. Y él facilitó mucha la evidencia de que se utilizó en el caso que se le ganó a la dictadura castrista.
y a Ana María Chiqui Lamar, que voy a pedir que brevemente venga después presente a los otros, que diga unas palabras, por favor, porque ella ayudó a coordinar todo esto. Norma Brito, también les agradezco mucho, y les agradezco a los panelistas, a Joel Brito, director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, Fernando Godo, director de la revista 1%, analista político, comentarista en los medios, Pedro Corso, presidente del Instituto de Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, periodista, escritor, a José Tarano, nuestro productor técnico, que nos facilita todo esto que se está viendo, a todos nuestros amigos de los medios de comunicación que nos dieron espacio para poder anunciar este evento, a Esther Galvez, que nos ayuda en la cuestión logística, con todos los nombres, a Neri, que nos está ayudando con la filmación, y sobre todo gracias a Dios por así hacerlo todo posible. Antes de empezar de nuevo, Chiqui, por favor, me gustaría que tú dijeras una palabra. Yo sé que tú no esperabas esto. No. Bueno, por eso lo quise hacer a propósito. Una emboscada. María. Sí. Buenas tardes a todos y mil gracias por estar aquí. Esto es una oportunidad que tenemos, que nos da Dios, para defender a nuestra patria, legalmente y aquí en los Estados Unidos. Nosotros ganamos una demanda en Corte Federal que muchas personas ignoran que este paso se dio, y se dio gracias principalmente a nuestros sindicalistas que decidieron adoptar el caso. Esto fue titánico, esto fue un esfuerzo titánico, y también a personas como Agustín Blázquez. Nosotros tenemos patriotas que no tienen que empuñar las armas, que empuñan el bolígrafo, y que son directores de estos documentales que hoy en día son documentales académicos, que van a todas las bibliotecas y a todos los colegios, y que nos sirve para ilustrar nuestra causa en el mundo, nuestra causa anticomunista. Entonces, antes que todo, yo estoy agradecidísima a nuestro Julio Chili, porque si no fuera por Julio Chili, estaríamos bastante descabezados en este mundo intelectual, porque no hay personas que nos brinden las facilidades que nos brindan Julio, sobre todo para hacer esto conocido en el mundo entero. Así que, antes que todo, estos son los cassettes de Agustín, ¿ok? Estos cassettes se pueden donar. Si ustedes vienen y me dicen, quiero uno, que se lo quiero dar a la escuela de mi niño, aquí lo tienen, ¿ok? Agustín era un talento que nosotros desconocíamos. Y Agustín hoy en día tiene obras, esculturas, que han sido adoptadas por el Smithsonian Institute. O sea, tienen en estos momentos un reconocimiento en Washington, D.C., que ya quisiéramos que nuestros artistas, quizás esto es una manera de abrir la etapa de nuestros artistas en el Smithsonian Institute. Este fue nuestro Agustín. Así que no solamente fue eso, sino también escribió este libro. Y este libro es interesantísimo porque es su biografía de lo que él sufrió en Cuba, haciendo verdaderamente su libreto en contra del comunismo. Todo lo que sucedió siendo un artista, todo lo que pasó. Este libro está muy interesante porque en una de las causas más bonitas es que él se enamora apasionadamente de Sarita Montiel. ¿Y quién no conocía a Sarita Montiel en esa época? Que era nuestra estrella en Cuba, ¿se acuerdan? Entonces él le dedica mucha de estos capítulos a la Sarita que todos nosotros disfrutamos en Cuba en esos momentos. Entonces, señores, aquí está el esfuerzo de un mundo de personas que tenemos que contar con ellos, que están aquí o que se han ido, pero que están.
Así que muchísimas gracias a todos por venir y ya saben que esto continúa, aquí nadie se echa para atrás. Ahora es más fuerte que nunca. Bueno, vamos a abrir la sesión. La idea es posteriormente que ustedes puedan intercambiar con los panelistas. Sabemos que el tiempo acá tiene su límite, así que Joel, por favor. ¿Tienes hasta 20 minutos? Aquí te pongo el reloj. Aquí te estaba diciendo gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Un placer estar acá. Gracias a Padre Martí, a Julio, a Ana María Lamar por todo el esfuerzo que realizó en la realización de este. ¿Se escucha bien? Muy bien. A Pedro y el otro compañero panelista. Haciendo un poco la historia de cómo surge el caso de Curazao. Cuba, en sus ansias de buscar fondos e inversiones extranjeras, ya antes del desplome de lo que quedaba de la Unión Soviética, la Unión Soviética se desploma el 25 de diciembre de 1991, Cuba ya tenía una ley de inversiones, que trataba de cautivar. Sí. Sí, de conquistar inversionistas, algunos ingenuos, algunos con identificación política con el régimen. Se crea la ley de inversiones en Cuba, aprobada por el Parlamento cubano, que como todos sabemos, aprueban todas las cosas por unanimidad. Y en el año 1989, Cuba establece una relación comercial con el astillero Curazao. El astillero Curazao es una isla que desde el punto de vista político-administrativo dependía del Reino de Holanda. Entonces se establece con el astillero de Curazao una relación comercial. Se reparaban barcos en el puerto de La Habana y se reparaban barcos también en el astillero de Curazao. ¿Qué sucede? Está la ley del embargo. La ley del embargo le prohibía a buques que entraran a puerto cubano que después pudieran entrar a puertos norteamericanos en un X periodo de tiempo, creo que son hasta por 10 años, que se le prohíbe la entrada después que entren a puertos cubanos. Se decidió entonces, y por problemas de relaciones que tenía Curazao con Cuba, que Cuba generalmente no cumple los plazos establecidos en las reparaciones, no cumplía los plazos establecidos en los pagos que se debía de materiales y de mano de obra, deciden cancelar esta relación económica con el régimen cubano. En el año 1996, exactamente, Cuba envía a reparar el barco Tercer Congreso del Partido a los astilleros Curazao. Este barco dejó una deuda en Curazao de aproximadamente unos 14 millones de dólares porque estaba en total, era un casco lo que tenía, y lo llevaron a una tecnología moderna como el gobierno cubano, como el régimen cubano en ese momento lo había solicitado. Cuando aquello, estamos hablando, recuerden, hace 20 años atrás todavía en Cuba existía una marina mercante con pocos buques, pero todavía existía algo de lo que podían mover ellos con su flota del desaparecido campo socialista hacia la isla. Esta deuda se quedó y fue aumentando, porque lógicamente cuando le debes a alguien eso acumula intereses, y la deuda se convirtió en más intereses que deuda. Y realmente el único mecanismo que logró el régimen cubano en acuerdo a este pago fue utilizar los trabajadores que laboraban en el antiguo astillero de Cuba, enviarlos a Curazao a pagar la deuda externa. Es decir, se vende la fuerza de trabajo cubana como una mercancía en aras de pagar una deuda de un barco que por capricho en aquel entonces del dictador cubano tenía que ser reparado y puesto a los estándares internacionales con el ego de grandeza que siempre tenía. Cuando se termina la reparación del barco, como le comenté, bueno, dejó la deuda, y ya en el año 1997 se acuerda enviar fuerza de trabajo cubana. Se enviaron 120 trabajadores cubanos especializados, muchos de ellos especializados
con certificaciones internacionales, podían soldar debajo del mar, es decir, las soldaduras náuticas estas, podían hacer cualquier tipo de trabajo de primera línea en la reparación de buques. Todos ellos tenían licencias inclusive para operar, porque para poder viajar a Curazao tenían que estar autorizados por Holanda. Como bien decía, Curazao en ese momento estaba bajo la administración política y todos los trabajadores que entraban a Curazao, no solamente cubanos, habían trabajadores colombianos, habían trabajadores haitianos, habían trabajadores de Brasil que también se dedicaban a la reparación de los buques, debían recibir la autorización de un visado del Reino de Holanda. A raíz de eso, los trabajadores cubanos normalmente cuando viajan al exterior, y sigue siendo así, hay una comisión política dentro de estos envíos que le retiran el pasaporte cuando llegan a estos países de origen. Cuando llegan a los países, el trabajador cubano se ve en un estado total de indefensión. En primer lugar, no tienes tu documento legal. Si te quieres ir del país, vas a encontrar un problema. No tienes con qué decir que tú eres un cubano. Si quieres cruzar una frontera, bueno, ahora no, porque ahora esto es un relajo con la frontera abierta. Pero bueno, estamos hablando de 20 años atrás. Entonces, 3 trabajadores cubanos deciden romper y irse. Estos 3 trabajadores pasaron muchísimo trabajo en Curazao y gracias a una periodista cubana que estaba en Curazao, empieza a darle publicidad al problema del uso de trabajo esclavo cubano en el astillero de Curazao. Vamos a poner un ejemplo. El astillero de Curazao generaba tantos ingresos como genera el canal de Panamá para Panamá, es decir, era la primera fuente de ingresos que tenía Curazao en ese momento desde el punto de vista económico. Entonces, por eso cuando estaba comparando el canal de Panamá con lo que constituía el astillero de Curazao. ¿Qué sucedía allí? Los trabajadores cubanos laboraban 16 horas al día. Por 8 días a la semana tenían un día de descanso. Estaban sin pasaporte. Para salir a cualquier lugar iban acompañados, por supuesto, salían en grupos pequeños, acompañados siempre de las personas que lo atendían. Siempre hay una comisión, son 5 o 6 agentes de la seguridad del Estado en aquella época, que cuando salían las delegaciones estas cubanas al exterior, y sigue siendo así de una manera u otra, lo que ya, bueno, todo se ha ido relajando desde el punto de vista de control del régimen cubano hacia los trabajadores en el exterior, iban acompañados de todo esto. Los trabajadores cubanos deciden romper, se van a la calle, tienen el apoyo de Olivia Ocampo, que es la periodista cubana, que empieza a denunciar con una activista de derechos humanos holandesa que se llamaba Liduvine Saint-Paul. Todo esto avanza de forma muy rápida, los trabajadores logran cruzar a Colombia. En Colombia se le da protección por parte de los sindicalistas colombianos. José León Ramírez era cuando aquí el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Colombia, un sindicato pequeño pero con mucha fortaleza en la parte de la costa del Caribe colombiano, donde radicaban estos trabajadores. Se le dio protección y a través de la denuncia internacional, a través de la propia periodista Olivia Ocampo, a través de la denuncia que fuimos realizando nosotros en campañas internacionales, se empieza a conocer el caso de Curazao, y por supuesto esto molesta al gobierno, al régimen cubano por una parte y al gobierno de Curazao por la otra. El gobierno de Curazao decide de alguna manera tratar de resolver el problema ante la presión internacional. Era una isla, pero ya tenía la presión arriba, no solamente del gobernador de Curazao, que tenía la denuncia de los cubanos que se habían ido. Estos cubanos estaban siendo perseguidos por una agencia venezolana de seguridad que el gobierno cubano había contratado para que los cazara como si fueran esclavos. Es decir, el esclavismo no era del siglo XVIII, del XIX, era del siglo ya, en el siglo XX, los trabajadores esclavos cubanos continúan siendo cazados por agencias de seguridad en el exterior. Ya en Colombia sienten cierto alivio y bueno, a través de diferentes gestiones que se realizan, estaba de director de migración Emilio González en aquella época, estoy hablando del año 2005, logran llegar a Estados Unidos a través de una visa humanitaria. Aquí hay que reconocer, no mantengo ningún tipo de relación de trabajo ni nada, pero tengo que reconocer que con aquello el señor Carlos Saladriga es el que nos pone en contacto a estos trabajadores y a mí con un abogado para encaminar el caso de la denuncia y tener la posibilidad
que se utilizara este caso como un caso de escarmiento para los inversionistas que estaban ya dentro de la isla y aquellos que en un futuro quisieran invertir dentro de Cuba. Realmente, invertir con el régimen cubano viola todas las normas internacionales de trabajo. Cuba es uno de los países que ante la Organización Internacional del Trabajo más normas internacionales, más convenios internacionales tiene firmado. Tiene firmado los 10 fundamentales, que va desde la libertad sindical, negociación colectiva, protección de salarios, no uso de trabajo esclavo, no uso de trabajo infantil. Estados Unidos tiene firmado de libertad sindical, por ejemplo, que aquí se respeta la libertad sindical y los trabajadores hacen una huelga. Está la huelga automovilista de los trabajadores del sector del automóvil y todavía sigue funcionando. No necesariamente el hecho de que Cuba tenga 90 convenios internacionales quiere decir que en la práctica y en su legislación se respeten estos convenios. Una de las mayores críticas que se le realiza al régimen cubano por parte de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo es que en la letra de la legislación laboral nacional no se cumple con la letra de los convenios. Es decir, ellos firman los convenios, pero la letra de los convenios es letra muestra en la legislación nacional típico del régimen cubano cada vez que hace este tipo de papelazo, se diría. Pero bueno, también hay que reconocer que el 75% de estos convenios fueron firmados antes de la llegada de la desgracia en el año 1959. Cuba es fundador de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo se fundó en el año 1919. Entonces, recordemos que el 75% de estos convenios están firmados desde antes. Cuba no los ha denunciado, que es el término que se utiliza en la OIT, y al no denunciarlo tiene que cumplir. Por lo tanto, nosotros en estos momentos, bueno, después voy a hablar de eso si me da tiempo. Continuando con el caso, Ana María Lamar, no sé cómo nos unimos en un momento determinado, y me dice, oye, conocí el caso de los muchachos del Curazao, estoy interesada en... Entonces fuimos a casa de Ana María nos pusimos a conversar con el doctor Efraín Córdoba, el doctor Efraín Córdoba, gran economista cubano, el único cubano que ha llegado a la Organización Internacional del Trabajo, ha sido funcionario, también estuvo mucho tiempo trabajando aquí en el Labor Center de la Universidad de la Florida, una persona brillante en el mundo laboral, y es de estas personas que siempre estaba defendiendo el derecho de los trabajadores cubanos a que se les respetaran lo que los convenios internacionales establecen. Realmente ahí es cuando tengo el gusto, a través de Ana María Lamar, de conocer a Agustín Blasquez. Agustín Blasquez se sintió más que motivado con la idea de Ana, quiso conocer a los trabajadores, quiso realizar el documental, accedió de una forma muy profesional a conversar con los trabajadores, viajó a Tampa, se entrevistó con los trabajadores estaban trabajando en Tampa, en el astillero de Tampa, viajó y pudo entrevistar a los trabajadores y después conformó esa obra magistral que es el caso del Curazao, donde hablan los trabajadores de cómo fueron explotados en Curazao, cuál era la situación de ellos en Curazao, todos los trabajos que pasan hasta llegar a los Estados Unidos, y es que cuando por primera vez se sienten libres y cuando por primera vez que vean los testimonios se llora, señores, llora. Los testimonios de esos trabajadores que cuando llegaron aquí estuvieron casi un año sin poder hablar con su familia porque las comunicaciones eran interrumpidas. Por suerte, el caso legal estuvo en corte como 4 o 5 años porque era un caso difícil desde el punto de vista legal. No había ningún caso anterior donde se había llevado a una corte federal el uso de trabajo esclavo, y mucho menos por parte del régimen cubano. Es decir, las situaciones eran críticas. Creo que los abogados hicieron lo mejor que pudieron. Al final yo me salí del caso, yo no terminé dentro de esto, serví de asesor en algunas partes relacionadas con las violaciones de normas internacionales y de convenios a los abogados. Posteriormente nosotros estuvimos fuera del caso. El caso se cerró fuera de corte por un acuerdo amistoso, quizás por eso es que hoy no podemos contar con la presencia de 2 de los trabajadores, porque quizás tienen puesta una ley de manejar toda esta cosa en privado, como son los acuerdos legales. Sé que el juez federal, el juez King, le puso al astillero Curazao $80 millones de indemnización a los trabajadores cubanos.
Conocemos al final que creo que le pagaron $1 millón a cada trabajador porque los abogados cobraron todos sus beneficios, pero más de la parte económica, que es lo que menos nos interesa en este caso a nosotros, porque este caso siempre lo vimos como un caso de enfrentarnos al régimen y enfrentarnos al régimen desde el punto de vista de ponerle el dedo en la llaga, donde más le dolía, que era que no pudieran tener acceso a inversiones extranjeras. En la actualidad, si uno revisa las estadísticas económicas de Cuba, el régimen cubano lo ha llevado a los niveles de Haití. Si revisamos el índice de miseria, por ejemplo, el índice de miseria, Cuba en el año 2021 fue el país más miserable del mundo, número 1. En el análisis que se hizo en el 2022 es el número 9, pero el número 9 por un error, porque están contemplando en el índice de miseria que Cuba tiene un 3% de desempleo. 3% de desempleo en términos OIT significa pleno empleo. Cuba es el único país del mundo que tiene pleno empleo en estos momentos. Digamos, Japón, que tiene un 78% de ocupación, que es extremadamente altísima la ocupación de Japón, no puede hacer lujo de decir que tienen un 3% de desempleo. El régimen cubano es muy fácil y un manipulador perfecto de las estadísticas. Cuando uno revisa más allá, digamos, el índice de creatividad, el índice de innovación, se analizan 140 países a nivel mundial. Cuba no aparece. Aparece Nigeria, aparece en países africanos. Cuba no tiene nada de índice de innovación. ¿Pero por qué? Porque es una economía totalmente, desde el punto de vista económico, centralizada. Cuando se centralizan las cosas, se deforman estructuralmente, la economía está totalmente deformada estructuralmente. Tú no puedes creer ni en la tasa de desempleo, ni en el crecimiento del Producto Interno Bruto, ni en la deuda externa que tienen, ni en la manipulación que realmente tiene el régimen sobre la población. Y realmente el hecho de que un régimen tenga que apresar y poner en prisión a 1000 y pico de jóvenes cubanos porque el 11 de julio salieron a las calles cubanas, eso es la muestra de la debilidad del régimen, la muestra de que el régimen fracasó. Fracasó desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista social. Cuba, las calles, cuando uno va al fondo habitacional de Cuba, y me estoy saliendo del tema de Curazao porque ya quería entrar en el tema directo de Cuba. Quien quiera ver más lo que sucedió en Curazao, la obra magistral de Agustín Blas, que creo que debe ver el documental, debe ver el caso y ver cómo se desarrollaban los hechos. Lamentablemente, en aquella época habían casi 200.000 trabajadores cubanos en misiones internacionales. En la actualidad, lo que hay 400.000 que han venido para Estados Unidos. Cuba se ha descapitalizado desde el punto de vista laboral. Volver a crear una fuerza de trabajo capacitada no va a llevar tiempo. Lo que sí va a llevar es mucho esfuerzo por parte de todos los que estamos en el exterior. La fuerza de trabajo se capacita, la fuerza de trabajo y el intelecto de los cubanos es capaz de generar y de superar toda esta problemática que el régimen ha engendrado en estos 62 años. Pero realmente la situación sigue siendo muy difícil dentro de la isla. La situación de los presos políticos, la situación de la falta de libertad, de la situación de la inflación. Uno de los países del mundo que tú no puedes calcular la inflación. Tú puedes decir son 3 dígitos, 4 dígitos, lo que tú quieras, porque todo es creíble. Cuando el salario mínimo son 2.100 pesos y tú lo llevas a la tasa de cambio cuando el dólar en la actualidad está a 250 pesos, $1 con 250 pesos cubanos, ¿qué sucede? No puedes hablar de productividad de trabajo. Cuba literalmente se ha haitianizado, si es que cabe el término. Cuba está por debajo en niveles económicos de Haití. Es decir, han convertido, el régimen cubano ha convertido a Cuba en el país más miserable que fue en el 2021. Realmente, y sigue siendo el país más miserable. Cuando vemos todos los cubanos que por necesidades económicas y por un régimen político que le impone una ideología, tienen que emigrar, jóvenes cubanos en esas cantidades, es el 4% de la población, lo que ha venido en 20 meses, 4%. Son 470.000, según las cifras oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Señores, preocupante. Realmente eso suma toda la migración que sucede, que ha generado el régimen desde el año 1962 hasta la fecha, y es más que todas esas migraciones. Realmente es lamentable. Yo no veo a corto plazo una situación de desenlace a favor de la oposición. Ellos han logrado salir de gran parte de la oposición, lamentablemente ha sido así.
Es un país que se ha desgastado desde el punto de vista de resistencia, y realmente en eso hay que darle mérito al régimen cubano. Hay que darle mérito en el proceso de represión que ha llevado en contra del pueblo cubano por 62 años, en el proceso de asesinato político y asesinato físico de muchos de los principales dirigentes de la oposición. Y en este caso, lo que ha sucedido después de toda la desgracia es que para cómo el equipo más ineficiente que ha tenido el régimen cubano en los últimos años es el equipo este que tiene ahora con Díaz-Canel al frente, un ministro de Economía incompetente totalmente, que nadie lo respeta, que le habla una cosa hoy y mañana es otra cosa, un proceso de reordenamiento económico que no es reordenamiento, es desbarate de la economía. Realmente, si nosotros queremos un futuro de Cuba avance, aquello es tierra arrasada. Eso es tierra arrasada y construir un país desde la base. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joel. Mira, yo creo que nos has dado una ventana a ver, por medio de la explicación del caso de Curazao, lo que yo creo que es ese panorama con respecto al sector médico, con respecto al sector deportivo, con respecto al sector cultural, turístico. O sea, es todo una red de mercancía para el régimen castrista, que uno de los lugares donde lo aprendieron fueron los norcoreanos. Corea del Norte es una dependencia de China comunista y fueron en sí los primeros, inmediatamente llegaron al poder, empezaron a arrendar a norcoreanos para mano de obra esclava. Entonces Cuba y Corea del Norte tienen una relación muy íntima. No se habla tanto porque Norcorea está como delegado casi al olvido, a nadie le interesa Corea del Norte, a pesar de que tienen una presencia entre regímenes perversos muy importantes. Pero en todo esto, Joel, yo creo que la gran importancia, yo te estaba escuchando y me acordaba empresas que fueron llevadas a los tribunales por la colaboración que tuvieron con el régimen nazi. Algunas de esas empresas todavía están funcionando, pero tuvieron que enfrentar la ley, tuvieron que responder por sus acciones. Yo creo que eso es una de las responsabilidades de un Estado cubano libre. Es la única forma en que un Estado de Derecho se puede institucionalizar en un país y establecer las bases para una democracia verdadera. Así que el caso de Curazao es importantísimo porque abrió una puerta. Y repito, es importante entender, a veces hay cosas que no se ven y no se pueden palpar porque tú no lo puedes anotar, pero muchísimos gobiernos y empresas desistieron de acercarse a la economía esclava castrista basado en la posibilidad de la demanda o, como mínimo, la cobertura negativa en los medios. Yo creo que eso es muy, muy importante. Fernando Godo, viene acá. Buenas noches. Yo estaba escuchando el testimonio de Curazao, aquí Chiqui me dio el documental, y los detalles, bueno, fueron ya puestos por Joel. Yo estuve tomando algunas notas de cosas que son importantes decir, que tienen relación con eso. Y de hecho, de cosas, o sea, el trabajo esclavo. Trabajo esclavo, tienes que partir de que Cuba, que se dice que tiene aproximadamente 10, 11 millones de habitantes, puede ser incluso ahora tenga menos con todas las personas que se han ido, siempre fueron esclavos de una tiranía que llegó ahí en el año 59. Ahora, esclavo, la definición, lo que era el esclavismo en el siglo XIX en Cuba, cuando ustedes se ponen a mirar, es exactamente lo mismo. Porque sencillamente cambian las personas y cambian los años y la época, pero es exactamente lo mismo. Un esclavista compraba a un negro esclavo, pagaba por él,
En Cuba ya nacían esclavos, ¿no? Esa parte la tiranía se la ahorró. Pero después que pagaba por él, los hacía trabajar. La tiranía en Cuba hacía que todo el mundo trabajaba. Ningún esclavo recibía salario en tiempo de la esclavitud. En Cuba tampoco. En Cuba le pagaban a las personas unos salarios que equivalían a 5 o 6 dólares al mes, en algunos casos de cambio. Y cuando el dueño de un esclavo se le enfermaba un esclavo, como le trabajaba, se apresuraba a curarlo y le daba la medicina gratis, igual que en Cuba. Los esclavos también los enseñaban a muchos de ellos si tenían tiempo, y de hecho hay muchos testimonios de eso. Serafín Sánchez, por ejemplo, general de la guerra, enseñó a leer a muchos esclavos. Otros de ahí eran esclavos. Te podían enseñar a leer también. En Cuba la educación es gratis. No es gratis. O sea, tienes un sistema donde todo el mundo es esclavo y el gobierno los tiene produciendo, y eso que produce, pues, una pequeña parte de esa producción le puede pagar la educación y la salud, y después la propaganda comunista te dice que son esclavos o que son libres. Son esclavos, todo el mundo sabe que son esclavos. ¿Qué pasa? Esto da un salto cuando empieza a producirse que esos esclavos ya no sean solamente esclavos en Cuba, sino lo que hablaba yo es de que sean esclavos ya en otros países a partir de deudas que podía tener el gobierno cubano. Yo antes de venir para acá, ahí tengo el teléfono, me mandó un mensaje un señor que me dijo que no había podido venir, pero que él había sido esclavo, bueno, como él mismo se considera. Escuchen esto, en Irak, en tiempo de Saddam Hussein, en 1981, dice que estuvo trabajando 2 años ahí, le pagaban 17 dinares al mes. Es más o menos lo de Curazao. O sea, cuando hablaban de los salarios que le pagaban, sí, en Cuba te respetaban el salario que es de pesos cubanos, como se decía. Pero eran esclavos. O sea, Fidel Castro los mandaba a esos lugares, igual hizo con médicos, igual hizo con maestros, hacía convenios con gobierno, en Brasil mandó mucho, en México también. Esa historia más o menos ustedes la saben, pero es importante volver a hablar del tema de lo que era la esclavitud, lo que fue la esclavitud en el siglo XIX en Cuba y el punto de comparación que tiene. Aquí en el documental hay una cosa interesante que Enrique Encinosa lo había hablado muchas veces en programas de radio, que yo tuve la oportunidad de compartir con él, que era la dieta de un esclavo en el siglo XIX en Cuba, en comparación con la libreta de abastecimiento que tenía Fidel Castro. Los esclavos comían muchísimo mejor con la dieta, o sea, estadísticamente estaba ese dato, y se podrían sorprender a los cubanos como comían los esclavos en el siglo XIX, en barracones. Y después en una cárcel rodeada de agua. O sea, esclavitud hay en Cuba y hubo desde el mismo 1959, con lo que empezó a hacer Fidel Castro. Eso es lo primero que quería decir. Lo otro que quería decir es la diferencia de la derecha y la izquierda a nivel internacional cuando hay un tipo de este conflicto. O sea, tú tienes alguien que dicen que es o sea, lo cataloga la prensa internacional como alguien de derecha, y si tienen que ir a hacerle un tipo de juicio de denuncia por algún tipo de problema, generalmente a que es de derecha lo atacan muchísimo. Si tú eres de izquierda, si tú eres un sistema como el de Fidel Castro y eso, entonces te pasan la mano. Eso pasó muchísimas veces y pasó con muchísimas cosas. Yo tengo una que me llega ahora de cerca. Yo escribí ahora un libro, el último que escribí, donde cuento la historia de Armando Valladares, preso cubano. Lo que escribo son historias de amor y me centré en la historia de él con Marta. Luego contar la historia de Valladares con Marta es la historia de la prisión de Valladares también. Pero ¿por qué le quiero contar esto? Cuando Valladares estaba preso, la señora logró salir de Cuba y empezó a reclamar internacionalmente la libertad de Valladares. Y fue a un evento donde estaba el presidente de Amnistía Internacional, que era un irlandés que se llamaba Sim McBean. Según cuenta ella misma, cuando llegó ahí, el hombre la saludó muy amablemente, una señora, dice. Pero cuando ella toma la palabra y se pone a denunciar la tiranía en Cuba, lo que estaba pasando con Valladares, lo que estaba pasando con eso, ahí inmediatamente el tipo cambió de color, se puso blanco, rojo, verde y la mandó a callar. Amnistía Internacional, ustedes saben lo que es, tiene mucha relación con los presos. El hombre le había acabado de dar el premio Lenin de la Paz. Sin embargo, era un luchador había sido luchador por la independencia de Irlanda. El problema que tenía Irlanda con el Reino Unido, el padre de él lo habían fusilado en 1916. Se llamaba John McBean. Es la historia que yo cuento también.
Y el mismo Valladares no sabía que este hombre era hijo de ese, que eran independentistas irlandeses. Con el tiempo él llega a ser el director del Amnistía Internacional, pero entonces, como suele ocurrir, descartado por esta parte de Moscú y las intrigas que suelen pasar ahí, y estoy mirando el tiempo, porque sí tengo cosas que decir. Y bueno, se produce ese incidente, y le cuento esto como anécdota. Una señora que se para a denunciar los horrores de los presos, la tiranía en Cuba, y el presidente de la Amnistía Internacional la manda a callar. Después salió, la manda a callar, y no solamente la manda a callar, la sacaron de... Ella no pudo seguir hablando ahí ese día porque él ahí era el tipo que mandaba en ese momento. Después salió en la prensa, se denunció, todo eso. ¿Por qué les cuento eso? Porque eso ha sido una tónica en este tipo de cosas. Siempre las dictaduras de derecha tienen un tratamiento distinto con las tiranías de izquierda, el caso de Cuba. Ahora, yo de esto, que ya yo contó todo lo que pasó con esto, el caso de Curazao, yo quería hablar del último minuto de este documental, que ni siquiera tiene que ver con el documental en sí. Es una lista que sale ahí. Yo les recomiendo a todos que lo vean, está en YouTube. Tienen que buscar la página de Agustín Blázquez, escriban Agustín Blázquez en YouTube, y ahí hay unos videos y les va a salir esto. Sale una lista de empresas que tenían negocios en Cuba. Se van a sorprender de los países que hay ahí. Ahí está Terrael. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay que tener una percepción de por qué ocurre eso. ¿Por qué hay un comité de relaciones con Cuba aquí en el Congreso, donde hay congresistas republicanos y demócratas ahora en este momento? Y algunos muy cercanos a nosotros aquí, que están en ese comité. Y ese comité es quien decide, por las famosas reglas del embargo, quién puede mandar para Cuba 2 mulos de pollo. Los mulos de pollo que se mandan para Cuba no son gratis, o sea, a quien se lo paga. Ya tú sabes que Hay una complicidad con esto de hace muchísimo tiempo. O sea, el matrimonio usual de los gobiernos en el día de hoy con las corporaciones para explotar a los ciudadanos, esto se ve a nivel internacional en el caso de Cuba. O sea, cuáles son las compañías, cuáles son los gentes que tienen negocio con Cuba y sencillamente no pasa nada. Aquí cerca hay un hotel que le cambiaron el nombre cerca del aeropuerto de la 57 y la 7, que se llamaba Sofitel, ahora se llama Puma. El Sofitel pertenece a la cadena COR. La cadena COR es dueña del Hotel Sevilla, en Cuba. Sofitel hay aquí en todos lados, en Estados Unidos, en Washington hay uno muy bonito. ¿Cómo es que eso pasa? Y ahí es donde tú tienes que ponerte a buscar la respuesta. Yo tenía aquí otras cosas que le quería hablar, o sea, este tema de las empresas cuando son demandadas en tribunales. Y aquí hay una firma de abogado que está por las letras iniciales, lo pueden buscar eso no es ninguna conspiración. Ustedes escriben ahora mismo en Google RBSKL, que es la firma de unos judíos. Cada letra esa que le dije, el apellido de ellos. Y esa firma, cuando usted entra ahí, nada, somos unos abogados. Y dice, no, representamos a gobiernos extranjeros y sus empresas. Usted pincha ahí, dice, bueno, esta firma representa los intereses del gobierno de Cuba desde 1960, al mes de junio. Yo lo voy a buscar ahora mismo. ¿Y cómo es que eso pasa? Ahí está la dirección. Están en Nueva York. Y todo lo que tiene que ver con intereses de Cuba dentro de los Estados Unidos, que tienen una cantidad de negocios enormes, la tiranía aquí, cosa que no se dice tampoco, ellos representan eso. Ahora, ¿por qué pasa eso y por qué estoy hablando de junio de 1960? ¿Qué pasó en el año 59? Bueno, todo el mundo lo sabe, fue en enero. Estados Unidos usualmente tiene mucho tacto para reconocer un gobierno internacional. Siempre espera y mira a ver cómo, o sea, ahora mismo da un golpe de Estado en cualquier país de estos africanos, donde quiera, y tú no reconoces un gobierno al momento. Tienes que ver qué fue lo que pasó ahí.
Lo que pasó en Cuba en el año 59, el gobierno de los Estados Unidos lo reconoció inmediatamente. Entraron ahí en la embajada, ya todo el mundo había reconocido eso. En el año 33, por ejemplo, cuando se cayó Machado, Estados Unidos tuvo un año y pico sin embajador en Cuba. Porque hubo una situación en Cuba de mucha inestabilidad política y sencillamente no quisieron dar ningún paso de decir, bueno, aquí hay un gobierno. Es que en realidad en Cuba no había un gobierno. O sea, los que conocen la historia de Cuba en esa época saben todo lo que pasó. Y habían mandado un personaje que era Somers-Welles, que Somers-Welles, para caer en tiempos actuales, ¿por qué hay este matrimonio entre corporaciones y estos lobbies internacionales que deciden la política internacional y deciden cosas que pasan y que ustedes aparentemente no le dan explicación? Y por ese motivo Cuba puede estar en una comisión de derechos humanos, lo mismo puede estar ahí, que es reconocida por los gobiernos principales del mundo. Mandan personas ahí, intercambios culturales, hay de todo tipo de cosas. ¿De dónde sale eso? Sencillamente de los lobbies que están por encima de los gobiernos, que son los que deciden la política internacional, el Consejo de Relaciones Exteriores y otras organizaciones que no me voy a detener aquí porque tengo poco tiempo. Pero ahí es donde está la clave del asunto. Porque la tiranía en Cuba puede tener un bufete de abogados tranquilamente aquí en los Estados Unidos, abogados judíos que lo representan y hacen todo lo que pueden hacer con reconocimiento internacional. Esto tiene que ver con la misma manera en que llegó Fidel Castro al poder en Cuba. Claro, cuando tú miras toda esa suma de acontecimientos bastante sospechosos que dieron como resultado que Fidel Castro llegara ahí, y lo que ha pasado después con el paso de los años, que se ha caído cualquier sistema de gobierno en cualquier parte del mundo, menos la tiranía en Cuba. La conclusión que hay que sacar de eso es que la tiranía en Cuba está apuntalada precisamente desde aquí, producto de esos lobbies internacionales. Y que no hay que seguir echando la culpa a la Unión Soviética. La Unión Soviética, en definitiva, hace 30 años que no existe. Y los que le quieren echar la culpa a Putin ahora, Putin le llegó ahí en el 2000. ¿Y qué pasó de 1990 al 2000? O sea, no le sigan echando la culpa a Putin tampoco, porque es ilógico, no tiene nada que ver. El mal está aquí. Y trae como consecuencia toda esta serie de cosas que vemos y que puede traer un caso como Curazao. A mí me impactó aquí, ya les digo, el último minuto, la cantidad de empresas y la cantidad de países. Lo que se toma el trabajo del documental es una lista. Yo empecé a tirarle fotos por el televisor y tiré como 6 fotos, porque empezaban a pasar por orden alfabético los países que tenían algún tipo de vínculo con Cuba a nivel de negocio y de empresa, porque sí cambió eso a partir de la caída del campo socialista. Pero muchas cuando tú lees ahí, tú dices, no, pero hay un embargo, ¿no? Y el embargo es una burla, siempre lo ha sido. No hay nada de eso, porque el embargo siempre ha sido decidido desde un lugar más arriba, quienes tienen embargo y quienes no. Alguna gente y algunas empresas estas que pueden tener miedo, y es verdad, porque los pueden demandar, o en Cuba pierden sus propiedades o por lo que sea, sí, pero eso no están en el juego. Realmente las que están autorizadas para hacer negocios ahí dentro de la tiranía las deciden ellos en un lugar, y a esas nadie las toca y se pueden meter con ellas. Y desde luego sí, a muchas personas tienen. Por eso yo le digo que es importante identificar al enemigo, ¿no? Tú estás luchando contra algo, tienes que saber contra qué tú estás luchando. Si no sabes eso, si no tienes eso identificado, no vas a llegar a ninguna parte con lo que están usando. Aquí se le echaba mucho la culpa a Kennedy de lo que pasó en 1961, pero nadie habla de Eisenhower, que fue el que puso a Fidel Castro en el poder ahí, con el secretario de Estado, que es John Foster Dulles, y el hermano Allen Dulles, que era el director de la CIA. Entonces, cuando tú miras eso y todos los testimonios que hay del embajador Eren Smith en el libro Cuarto Piso, que Eren Smith también estaba un poco perdido en el asunto, porque obviamente por sus testimonios se ve. Sin embargo, él decía ahí, no, yo tengo este tipo de referencia de que Fidel Castro es comunista, y la CIA constantemente te decía, te podía dar un informe, pero era bloqueado por el secretario de Estado para Asuntos del Caribe, que era William Wheeler.
que era un hombre de Summit Boys, que había estado en el año 33, miembro del Club Bilderberg, después, cuando se funda en los años 50, bajo la tutela de los reyes europeos y de Rockefeller. Entonces, en fin, eso es lo que yo quiero que vean. Todos estos casos como los de Curazao, los cubanos son esclavos y nadie lo discute, tiene que ver con un lobby internacional, que es lo que tiene a Cuba como isla esclava y como isla de experimento de ciudadanos. Los cubanos que ahora vienen para acá, ustedes se pueden dar cuenta que son fruto de experimentos, son experimentos sociales. Experimentos de todo tipo. En Cuba se ha experimentado con el ciudadano cubano desde el punto de vista biológico, porque les han metido cosas dentro del cuerpo que tú no sabes ni qué son. Se ha experimentado desde el punto de vista social. Y esos experimentos aquí se han hecho en los Estados Unidos. Lo que buscan el experimento Tuskegee, que se hizo con negros aquí con la sífilis a partir de los años 30, avalado por los gobiernos demócratas del sur de Alabama. Todos los gobernadores sabían lo que estaba pasando ahí. Y lo que se hizo con blancos en Indiana, que era una prisión, por esa época. Y el experimento MK Ultra de la CIA de los años 70 tenía que ver con esos experimentos sociales con ciudadanos. Y en los años 70, cuando todas esas cosas explotaron en un momento y después se le echaron tierra. El de la CIA, el MK Ultra, pusieron a investigar a Nelson Rockefeller, ese experimento que es lo mismo que poner a Capone a investigar a los mafiosos de Chicago, más o menos. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Las personas a veces piensan que esto es un poco conspiración. Ya está bastante de esto, mucho de esto escrito en la memoria de David Rockefeller y sus encuentros con Fidel Castro en Nueva York y en Cuba, y las relaciones que tenían. Pero el origen de este caso de Curazao y la esclavitud en Cuba, el ciudadano cubano como esclavo, tienen que buscarlo en la intención de un lobby internacional que está haciendo experimentos, y ahora mismo es lo que sería la Agenda 2030 y el Foro de Davos, que tienen a Cuba como isla experimento y como isla esclava. Y tienen a 11 millones de ciudadanos puestos en esa posición, y lamentablemente nos tocó a nosotros sufrir eso. Hay mucha gente que ha tratado por muchos años de combatir la tiranía en Cuba, pero sencillamente es que el poder que está encima de eso, y se le echa la culpa al comunismo internacional, que indudablemente la tiene también, porque el comunismo internacional es un sistema que se viene muy bien al control del gobierno sobre los ciudadanos. Nada más mejor que el comunismo y el socialismo para eso. Pero tiene que ver un poquito más arriba, porque es que algún tipo de estas empresas se puede demandar que a otras no, y ahora no se las puede tocar. Y porque en definitiva cuando se fallan contra la tiranía en Cuba se les ordena pagar y ellos nunca pagan, porque hay en otros lugares que los amparan para que no paguen y para que sigan ahí. Ya me están quedando 40 segundos, pero más o menos eso es lo que yo quería decir. Busquen esos datos, la firma se llama RBSKL, búsquenlo en Google, es la que representa aquí la tiranía en Cuba. Busquen lo que es el Comité de Relaciones con Cuba, que está en el Congreso ahora mismo. Lo pueden buscar en un sitio que se llama Disidente Digital, para que vean estas cosas que yo les estoy diciendo y ustedes vean quiénes están en ese comité que tiene relaciones con Cuba, quiénes son los republicanos que están ahí, por supuesto los demócratas. Y entonces por ahí van a buscar la verdad de realmente qué cosa es la esclavitud en Cuba y por qué funciona para algunas empresas y otras no contratadas. Así que muchas gracias. Me quedan 3 segundos, va a sonar. Fernando, nos traes a colación, imagínate, una vergonzosa realidad que está con nosotros desde que el mundo es mundo. O sea, cuando miramos, por ejemplo, quienes rescataron la revolución bolchevique, fueron empresarios que tuvieron mano de obra cautiva, esclava, sin capacidad de protestar y seguir los dictámenes, con protección estatal, protección de competencia, y operaron. La Segunda Guerra Mundial, empresas que le dijeron al gobierno estadounidense: no bombardees aquí porque tenemos intereses económicos ahí, y no bombardeaban esa sección en plena guerra andando. O sea,
el mencionaste William Whalen, que sí, una relación estrechísima con Somervell. Y muy estrecha. Que gracias a él pues, penetró el Departamento de Estado, desdibujaba la realidad, la Ana Belén Montes de otra época, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores también. En fin, sin lugar a duda, es una red muy compleja, pero yo creo que la importancia de hacer denuncias, la importancia de poner trabas, es una herramienta necesaria. Por eso es que hay que seguir hablando de eso, y realmente todo esto da tema para numerosas conferencias, y bueno, lo tenemos que seguir haciendo. Pedro va a tocar un ángulo muy particular que también en esto, igual que el papel de las empresas en rescatar el comunismo en Rusia y la ayuda que le dieron al régimen nazista, creo que es muy interesante tocar en determinado momento, pero Pedro va a tocar, yo sé, sin el lujo del tiempo merecido, por eso que quiero hacer un evento sobre eso, la mano de obra esclava en el presidio político, con empresas que muchos de nosotros conocemos, o sea, que están aquí en el patio, que utilizaron por medio de empresas terceras el trabajo forzado de los presos políticos. Pedro, por favor. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes y gracias a Julio Eschini, a Patria de Martí, por esta oportunidad de abordar un tema que siempre debe angustiarnos y que nunca debe dejarnos en paz, porque en alguna medida todos somos corresponsables de lo que acontece. Hace muchos años me encontraba en la Alambrada número 4 en Manacas, en la provincia de Las Villas, y había un compañero de presidio haciendo una jabita de esas que hacen los presos. Y él le dijo a un hombre joven que estaba a su lado: mira, aquí se instauró en este país, desde el 1 de enero del 59, la cultura del barracón. ¿Por qué le dijo esto? Porque estaban teniendo una discusión ambos de que en Cuba se trabajaba, se explotaba. Le decía el joven a este señor, se llamaba Rafael Palomeque, de San Diego del Valle. Rafael Palomeque le decía a Rafael Palomeque que era cierto que se explotaba, pero que el gobierno cubano trataba de elevar el nivel intelectual de la población. Y Palomeque le dice ahí en ese momento de que sí, porque en el país se había establecido la cultura del barracón, y le dice, dice, te enseño a leer y a escribir para que puedas explotar mejor el instrumento que yo te dé para que me sirvas. Una gran realidad. La instrucción es una manera de seguir controlando a aquel que es instruido, si tú eres quien controlas los bienes y el país. En Cuba existe la explotación, la esclavitud desde el año 1959. Lo digo con propiedad porque lo viví. Cuando el asesino en serie Ernesto Che Guevara agarró a los proxenetas y los mandó para Guanacavives a trabajar en los pantanos que dicen que allí hay, yo no los conozco. Esas personas tuvieron que trabajar allí sin recibir salario. Cuando Ernesto Che Guevara, ustedes recuerdan el puritanismo del castrismo, cuando Ernesto Che Guevara se le ocurrió eliminar la prostitución en Cuba, cogió a las mujeres prostitutas, las enseñaron a conducir, y algunos aquí, yo no soy el único viejo aquí, se tienen que acordar de que fue cuando aparecieron en Cuba las violeteras. ¿Lo recuerdan? Unos taxis pintados de color violeta, y entonces aquellas mujeres que conducían esos taxis les decían las violeteras, por lo de Sarita Montiel, por lo de las violeteras, que era una canción muy en boga en esos años 59 y 60.
El régimen castrista explotó por siempre a la ciudadanía y la sigue explotando. Exporta la mano de obra esclava. En los años 70, en la revista Bohemia, salieron varios trabajos donde se hablaba de la gran cantidad de cubanos que se estaba mandando a la Siberia a cortar árboles. ¿Lo recuerdan? Pero es que un número importante de jóvenes cubanos que los agarró la caída del muro de Berlín, la extinción de la Unión Soviética en Europa, específicamente en los países socialistas, estaban haciendo trabajo esclavo en esos países, en la República Democrática Alemana, en Suecia, en muchos países estaban haciendo trabajo esclavo. ¿Por qué? Porque aunque recibían remuneración, la mayor parte de esos estipendios iban a terminar en las manos del régimen castrista. Yo recuerdo cuando llegué a Venezuela en el año 1981, que en ese país había un número importante de profesionales que habían salido hacia Venezuela, que querían revalidar sus títulos. No le era posible. Los colegios profesionales venezolanos no daban la oportunidad para que esos cubanos revalidaran sus títulos. Sin embargo, diferentes estados venezolanos contrataban a profesionales cubanos, los traían a esos estados para que realizaran determinados trabajos profesionales, y estoy hablando específicamente de entrenadores deportivos, para que realizaran trabajos profesionales en ese campo, en ese giro en Venezuela. Todo esto es una gran verdad, pero aquí creo que nada más que podemos decir de que fuimos esclavos unos pocos. Yo fui un esclavo. Saturnino Polón ahí sentado fue un esclavo. Todo el que pasó por el presidio político cubano fue un esclavo. Porque a la inmensa mayoría de nosotros nos obligaron a trabajar. Específicamente en la prisión de Isla de Pinos. Fueron decisiones del régimen de obligarnos a trabajar en condiciones realmente infrahumanas. Nos levantaban a las 4:30, 5 de la mañana. Llegábamos al campo en unos camiones, a veces sin barandas, en unas condiciones realmente dificilísimas y complicadas. Recuerdo que había un amigo que en esa época estaba leyendo a Virgil Georgiou, ¿lo recuerdan? El autor rumano, que Virgil Georgiou decía que el equilibrio no existía, que eso era una mentira. Y entonces un compañero nuestro que estaba leyendo en ese momento, a la hora 25, nos decía: es verdad, el equilibrio no existe, porque si el equilibrio existiera, todos los que vamos en este camión nos hubiéramos caído ya. Porque eran un montón de hombres en un camión sin barandas, con tipos que estaban prácticamente aprendiendo a conducir en ese momento, que cogían aquellas curvas desde la Isla de Pinos, que no nos caíamos de puro milagro. Fue un trabajo esclavo, duro, fortísimo. Por supuesto que hubo hombres que rechazaron ese trabajo esclavo, hombres excepcionales, que son los que ustedes conocen hoy como plantados. Hombres de un valor, entre los que yo no me cuento, de un valor que nadie puede cuestionar, de un coraje y una resistencia fabulosa. Yo recuerdo uno de ellos en particular, a Israel Abreu, que él tenía en una nalga una punta de bayoneta, y el guardia le hacía así, cuando estaba en el suelo inconsciente, como que trataba de rotar como si fuera una aguja de taladro, tratar sobre la nalga aquella bayoneta. Y él lo contaba y decía: esta es mi medalla. Esos hombres, que eran hombres excepcionales como Alfredo Izaguirre,
a quienes estuvieron dando golpes durante más de 20 días. Algunos de ustedes lo conoció aquí en el destierro. Golpizas tras golpizas. Eran hombres excepcionales, pero nosotros también fuimos esclavos en esa dimensión. Hay otros cubanos que también fueron esclavos. Los hombres del UMAP fueron obligados a trabajar durante 3-4 años en la provincia particularmente de Camagüey, en una parte de la provincia de Oriente. Fueron obligados a trabajar, fueron maltratados, fueron vejados, fueron humillados y la dictadura trató de fusilarlos moralmente, inventando y diciendo cosas sobre estos hombres. Esta es una realidad que nosotros no podemos pasar por alto, ¿cierto? Cuba tiene trabajo esclavo más allá de sus fronteras, pero tiene trabajo esclavo dentro de la isla porque desde el año 59 en nuestro país existe la cultura del barracón. La cultura donde el ciudadano no tiene derechos ni tiene oportunidades salvo aquella que los tiranos, que los que mandan, que los que tienen las bayonetas dispongan. Yo quiero remontarme a esto del trabajo forzado en presidio. Aquí traigo un libro de Ramiro Gómez Barrueco que se llama El presidio político de Isla de Pinos. Allí se impuso un primer plan de trabajo. Miren cómo eran estas personas. Esto es escrito de Francisco Talavera, prisionero político cubano que falleció hace aproximadamente 2 años. Cuenta Talavera que cuando ellos lo sacaron a trabajar la primera vez en un plan que se llamó Plan Morejón, antes del famoso Plan de Trabajo Camilo Cienfuegos, cuenta Talavera que lo empezó a agitar un esbirro, porque el castrismo ha tenido una grandísima cosecha de esbirros. Lo empezó a agitar un esbirro y llegó Morejón, que era el jefe del orden interior, que después fue director del penal, responsable de numerosos crímenes en el presidio político. Llegó Morejón y le dijo al teniente, textualmente: teniente, estos tipos no corren, aunque los maten, déjenlos tranquilos. Dice Pago que cuando lo iba aquello se sintió orgulloso, porque el propio enemigo estaba reconociendo el valor y la entereza de estos hombres que estaban sacando a trabajar de manera forzosa. Para nosotros, la cultura del barracón puede permanecer. Puede permanecer porque los que tienen mi edad recordarán el trabajo voluntario. ¿Lo recuerdan? Aquel trabajo voluntario de los años 60, que alguien, no sé quién, lo calificó de voluntario. Era obligado y voluntario. Porque yo he oído críticas a los venezolanos que protestaron en los años 2000 contra el despotismo de Hugo Chávez, porque iban marchando por las calles, bailando en las protestas contra Chávez. Señores, los cubanos iban a cortar caña cantando, estaban haciendo trabajo voluntario y no estaban haciendo conciencia que estaban entregando sus derechos y sus prerrogativas ciudadanas a una tiranía. Porque lo mejor de todo es disfrazar las cosas. Y el castrismo sabe disfrazarlas con mucha habilidad, porque también siempre encuentran personas listas y dispuestas a acatar, por una razón u otra, lo que los poderosos dictan. La UMAT, y retomo el tema porque creo que es importante, fue una experiencia particularmente traumática para un amplio sector de la juventud cubana, que no terminó con la UMAT, porque la UMAT fue desmovilizada, donde ustedes han oído
unidades militares de ayuda a la producción, así se llamaba, era lo que era la UMAT. Estas personas no eran militares, simplemente eran hombres que estaban vistiendo un uniforme que le obligaban a vestir, como en el momento existía también el servicio militar obligatorio. Estaban obligados a ponerse un uniforme, estaban obligados a cumplir una disciplina militar y a trabajar, pero no por propia voluntad, sino porque era trabajo esclavo. Estas UMAT, cuando desaparecieron, fueron sustituidas por otras fantasías que a veces ni los propios cubanos tenemos conocimientos plenos. El Ejército Juvenil del Trabajo. ¿Qué cosa era el Ejército Juvenil del Trabajo? Fue una UMAT disfrazada. Era atrapando a una gran cantidad de jóvenes, confundiéndolos y manipulándolos. Y eso fue lo que hizo el régimen totalitario siempre. Y termino antes del momento, porque quiero decir algo. Puede haber habido una gigantesca conspiración para que Cuba sea esclavizada. No lo descarto. Pero la esclavitud de Cuba parte por un punto importante, por la falta de disposición, y lo digo bajo mi responsabilidad, no de Patria de Martín, por la falta de disposición de un amplio sector de la ciudadanía cubana de reclamar sus derechos, por la complicidad de un amplio sector de los cubanos que se prestaron a ser victimarios de los hombres y mujeres que rechazaban la tiranía. Más allá de la conspiración, que no descarto que sea cierta, está nuestra complicidad, nuestra negatividad, nuestra forma hábil de cambiar el lugar de nuestros ojos para que el tirano cosechara lo que quería. Nosotros tuvimos un precario año 1959. ¿Por qué? Porque un sector grande de la clase dirigente cubana acató lo que Fidel Castro quiso que acatara. Y yo diré esto a contrapelo de una gran cantidad de opiniones contrarias a las que yo defiendo hasta el último día de mi vida. 1959, los cubanos fuimos culpables de lo que estamos padeciendo hoy, porque acatamos ciegamente lo que Castro dispuso. Hubo muchos que se opusieron, pero la inmensa mayoría guardó un silencio cómplice ante las acciones de la tiranía. Por eso yo, más que en una conspiración, creo en nuestra falta de madurez política para defender nuestros derechos, a pesar de que ya en el año 59 se estaba fusilando en Cuba, a pesar de que ya en el año 59 las condenas a prisión eran inmensas, pero un número importante de ciudadanos, no, entonces, si más o menos, pero sí un número importante de ciudadanos fueron cómplices de esa realidad. Muchas gracias, Julio. Domesticación social extraordinaria por todas las herramientas, porque lo que acabas de decir, Pedro Hannah Arendt hablaba del pueblo alemán. Incluso decía cómo los judíos fueron cómplices en parte de llevar a cabo y facilitar eso. O sea, quiere decir que hay un fenómeno de sistemas de ese tipo, que por eso la receta, cuando se habla de vías de liberación, tiene que ser diferente, y los procesos de desmontar el sistema también tienen que ser más integrador y más completo, porque cuando se deja la esencia, tenemos lo que tenemos en Nicaragua, en Rusia, un regreso al poder con determinada renovación, aunque sea cosmética. Yo creo que eso es fundamental, es duro, sobre todo porque la vía más fácil es decir, bueno, ¿para qué vamos a revolverla? Usted sabe qué. Pero no, sí, hay que revolver, hay que sacar, hay que deconstruir para volver a fundamentar. Si no, el edificio se cae en menos de una
generación de nuevo. Bueno, ahora es el momento de ustedes. Y antes que eso, yo les quiero invitar, el instituto que Pedro preside tiene una riqueza de documentales, de libros, realmente es una fuente. Y esto que se transmite y que se ve en Cuba, creo que nuestros hermanos en la isla deben de entrar, porque realmente lleva Pedro años, Pedro y todo el equipo tuyo que colabora, que es bastante vasto. Me consta el enorme tesoro que tienes ahí en el Instituto de la Memoria Histórica. Yo creo que esto es importante porque lo que estamos documentando, esto no es solo algo de una historia, esto el día de mañana se utilizará en tribunales para fortalecer el Estado de Derecho, que sin un proceso de justicia transicional nunca podrá haber un Estado de Derecho, ni mucho menos una democracia pujante y exitosa. Bueno, vamos a empezar. A ver, Chiqui, después Emilio. Yo quiero hacer